Bueno, viernes 6 de la tarde, día complicado, ya estamos en vivo. Viernes 6 de la tarde es un horario y un día que no hemos probado todavía en los directos. Vamos a ver cómo reacciona los suscriptores. Hemos anunciado la entrevista y en cualquier caso tampoco nos importa demasiado que no haya mucho quórum hoy porque igual que el resto de las entrevistas se graban y luego se suben en Substack, Spotify, YouTube, Apple Podcasts, que además es la que más tráfico tiene, y en el resto de las plataformas. Con lo cual, lo único es que si tenemos gente atendiendo en directo, evidentemente van a poder hacer entrevistas. Y la historia de hoy es de las historias que de repente, sin esperarlo, te llegan y dices, la tengo que retransmitir, o sea, tengo que atrapar esta historia y tengo que compartirla porque es muy fuerte, ¿no? Bueno, todo empieza en un restaurante de un amigo común, de Andrés y mío, al que yo conozco hace algunos años y que tiene algunos intereses en Venezuela, ¿no? Entre ellos, que la mayoría de su equipo en una serie de restaurantes que tienen son venezolanos. En esto que estamos 4 amigos allí comiendo y llega Andrés y se sienta con nosotros un rato y de repente empieza a compartirnos la historia de su vida, los últimos años de su vida, ¿no? Y la historia concluye en una huida tremendamente peligrosa, arriesgando su vida, perdiendo todo lo que tenía, o sea, dejando a su familia, dejando su casa, dejando todo lo que tenía de la noche a la mañana, huir por una selva, por la jungla, de noche para cruzar la frontera y poner su vida a salvo, ¿no? Y todo por culpa de las redes sociales. Bueno, no por las redes sociales, sino por los que mandan en el país del que tuvo que huir. Bien, eh, Andrés, ¿cómo una persona cambia su mentalidad de vivir en un país y de repente eh, rebelarse hasta el punto de tener que huir? ¿Qué cambia en tu cabeza? Bueno, en primer lugar, Sixto, agradecerte por el espacio. Yo no conocía Substack. Gracias a ti me creé esta cuenta y lo he estado viendo en las últimas 24 horas y la verdad es que bien interesante. Lo que me pasó se puede resumir en una palabra y es que soy venezolano y sabes que los venezolanos desde hace ya 26 años estamos enfrentando un régimen que ha ido degradando nuestro sistema democrático poco a poco hasta llegar al punto en el que nos encontramos hoy, donde es abiertamente una dictadura plena. Lo que ocurrió fue que el año pasado hubo elecciones presidenciales en Venezuela y nosotros, la oposición venezolana, las ganamos con casi el 70% de los votos. Fue una victoria además contundente. Y Porque tú eres militante en la oposición. sí, claro que sí, sí, sí. Yo, desde que tenía, en el año 2007, yo tenía 14 años, recuerdo que cerraron Radio Caracas Televisión, que era el canal pionero de Venezuela, fue cerrado por orden de Hugo Chávez, y a partir de allí yo comencé a prestarle atención a la política y a buscar la manera de involucrarme, y haciendo un salto en el tiempo, eso me llevó a que el 28 de julio del año pasado, yo estaba como testigo electoral de Edmundo González y de María Corina Machado. Testigo electoral es lo que ustedes en España llaman un apoderado, Mm, ¿sabes? ¿No? Es una persona sí. representante de un partido que está en la mesa presente para velar por la transparencia del proceso, básicamente. Ujú. Y bueno, en mi centro electoral, que esto es una cosa fundamental, es un centro que queda en un barrio obrero, donde había mucho control social, donde hay mucha pobreza y donde tradicionalmente el chavismo acostumbraba a ganar. Y fíjate que cuando se emiten las actas con el resultado de mi centro, fue Nicolás Maduro 195 votos, Edmundo González 1046. Obtuvimos 82% de los votos en ese centro. Y como no era la primera vez que yo era testigo electoral en ese centro, a mí me bastaba con ver esos resultados para saber que habíamos ganado, ¿sabes? Es como que tú veas unas Mm. actas de un pueblo Berchale de Vizcaya donde el PP tiene 82% de los votos. O sea, te basta con ver esas actas para saber que ganaron.
¿Y qué sí. pasa? Ellos no querían entregar la copia, por ley, ellos tenían que entregar la copia de las actas a los testigos presentes. Tuvimos que reclamar eso fue una hora bastante tensa, gracias a la presión de los vecinos, que eran más de 200 que estaban afuera, exigiendo también la transparencia del proceso. Al final, las autoridades electorales ceden y nos entregan la copia de las actas y nos dicen que bueno, que cada quien se retirara a su casa, que no había que hacer alboroto, como para que los vecinos no se enteraran del resultado. Y yo le digo, pero ¿cómo que no? Si esto es un documento público. Es más, lo voy a leer. Y yo salgo con las actas, yo leo el resultado, un vecino lo graba, se sube en redes, se hace viral y al día siguiente comienza mi persecución. Al día siguiente yo tenía un vehículo, era un carro Aveo, color verde, sin matrícula, aparcado frente a mi casa, se bajan dos personas, uno con capucha, otro con gorra, los dos con mascarillas, ¿sabes? Con tapabocas, Mm, y tocan la puerta. Y los atiende mi hermano. Mi casa, como clásica casa venezolana, tiene puerta y reja. Entonces mi hermano abre la puerta y con la reja en medio tiene la conversación con esta gente y ellos directamente preguntan por mí. Preguntaron, ¿aquí vive Andrés Villavicencio? Y mi hermano les contesta así, ¿por qué? Entonces ellos ahí mienten, ellos se hacen pasar supuestamente por técnicos de la empresa que nos presta el servicio de Internet allá en Venezuela y dicen que habíamos reportado una avería y que ellos tenían que ingresar a la vivienda para repararla. Era mentira, no habíamos hecho ningún reporte. Mi hermano le cierra la puerta y nosotros vemos por la ventana cómo se regresan al auto, hacen fotos de la casa y videos de la casa y se van. Eso se repite los días siguientes y a mí me anulan el pasaporte. ¿Sabes qué? En Venezuela hay una página que se llama el SAIME, que es básicamente el sistema de registro venezolano. Ellos cuando te anulan el pasaporte, tú no recibes un SMS ni recibes un mensaje a tu correo electrónico. Tú tienes que ingresar a tu usuario SAIME a revisar y cuando yo ingreso a mi usuario Saime a revisar mi estatus del pasaporte, me aparece la palabra anulado en letras rojas mayúsculas, a pesar de que mi fecha de caducidad del documento es octubre de 2031. Es decir, fue una medida política, arbitraria, violatoria de mis derechos de identidad. No me lo hicieron solamente a mí, se lo hicieron a miles de venezolanos. Y el perfil de los anulados para sus pasaportes eran activistas de la oposición, testigos electorales y periodistas con una línea crítica. E inmediatamente comienza una persecución masiva en todo el país. Te estoy diciendo que en esas 2 primeras semanas hubo más de 2000 detenciones arbitrarias, hubo decenas de asesinatos de gente que protestaba exigiendo que se respetara el resultado y el chavismo lo que hizo fue que leyó literalmente un papel, una servilleta con unos números fraudulentos y jamás publicaron el resultado desglosado. En este momento que tú y yo estamos hablando, han pasado 466 días y nunca publicaron el resultado desglosado. ¿Qué es el resultado desglosado? Lo que tienen ustedes en la noche electoral en España, que tú puedes ingresar al portal web de cualquier medio de comunicación y ves cómo quedó la elección en Valladolid, ves cuánto sacó cada partido en votos en Cataluña, quién fue el más votado en Sevilla, cómo estuvo la elección regional en País Vasco, cómo estuvo en Valencia. Eso el chavismo jamás lo publicó. Simplemente leyeron los números fraudulentos y comenzó la represión. El punto de quiebre, en mi caso, a pesar de que yo había tomado la decisión de permanecer, llega el sábado 10 de agosto. ¿Qué pasa ese día? Ese día se estaciona frente a mi casa, se aparca frente a mi casa, un vehículo distinto. Dejó de ser el Aveo color verde de todos los días previos y pasa a ser una Toyota Hilux dorada que sí tenía matrícula. Y eso fue lo que más me extrañó. Y claro, yo no sé si fue una imprudencia del funcionario, de que se le olvidó quitársela, o que fue una manera de amedrentarme de que, mira, a mí no me interesa que la veas. El tema es que estaba allí, yo le tomo una foto y se le envía a una persona que yo conozco desde hace muchos años, que no puedo entrar en detalles por motivos obvios, pero que está en uno de los organismos del régimen y no es chavista, es una persona que se le ha jugado varias veces y que ha ayudado a mucha gente en situaciones similares. Y yo le envío la foto de la matrícula, le explico la situación y le digo, si tienes alguna información, házmela saber para, para ver qué hacer. Y él me dice, dame un momento. Pasan 5 minutos y yo recibo una llamada por WhatsApp, la atiendo, era su voz y me dice estas palabras: brother, si puedes irte, vete, que tu detención es inminente y te van a llevar al helicoide.
y me cuelga. Cuéntanos No qué me es dio el chance helicoide. ni de contestar. Iba a eso. Mira, el helicoide fue una infraestructura gigante en Caracas que fue pensada en la década de los 50 para ser un centro comercial. Por motivos que pasaron en los años siguientes, fue estatizada y cuando el chavismo llega al poder, lo convierte en un centro de torturas que está certificado por la ONU, como allí se ha violado los derechos humanos de demasiada gente, se ha asesinado gente, han habido motines. O sea, es un lugar donde sabes que vas a sufrir si es que sobrevives, ¿no? Y evidentemente para mí no era una opción ir al helicoide. Ahí me di cuenta que me tenía que ir. Entonces yo hablo con mi madre, hablo con mis hermanos y les explico la gravedad de la situación, ¿no? Les digo que no era un hecho de hostigamiento más, que era algo grave y que tenía que tomar acción, que tenía que irme. Entonces no te lo voy a negar, fue muy doloroso ese momento. Hicimos la maleta juntos en menos de media hora. Yo hice 2 llamadas por WhatsApp y luego, desconecté el SIM card, porque sabes que con el SIM card ellos te localizan. Y mis 2 llamadas fueron, acordar un sitio para ir a esconderme, para ir a refugiarme, y la segunda llamada, una persona que pasara a buscarme para partir por tierra hacia Colombia. Te explico, el estado donde yo viví toda mi vida en Venezuela no es un estado fronterizo. Es como decir que yo estuviera en Asturias y me tenía que ir a Galicia para poder llegar a Portugal. Era algo más o menos así. Ujú. Entonces, claro, hago esas 2 llamadas, desconecto la SIM card, yo logro salir de mi casa porque, a pesar de que él seguía estando ahí, mi casa es una casa que queda en una esquina. Y del lado del portal tenemos, perdón, de la calle donde da el portal de la casa, y la otra calle es donde tenemos el garaje, donde tenemos el portón. Y eran ya más de las 7 de la noche, estaba muy oscuro, se había ido la luz, había un apagón, una palabra que cuando hablamos de Venezuela lamentablemente es muy común y en mi ciudad, punto fijo, es También súper en común. España, sí, últimamente. Ah, bueno, me sorprendió el día que fue general y todo, fue un déjà vu desagradable, Mm. pero, pero nada, en esa oscuridad yo pude irme con mi maleta al sitio donde había acordado que me pasaran buscando en la madrugada. Y justamente, ya cuando voy en camino a Colombia, yo tomé la decisión de ir de copiloto, sin lentes de sol y sin nada, porque sabes que en Venezuela, no sé si ubicas la palabra alcabala, son como checkpoints militares que la Guardia Nacional, que es Controles. como, sí, controles, que es como el equivalente a Sí. nuestra Guardia Civil, establecen aleatoriamente y arbitrariamente para pedirte documentación, ¿no? Ujú. El tema es que si tú llegas y tú bajas el vidrio de tu auto y saludas, puede ser que no te pidan documentación y te dejen pasar. Si no bajas el vidrio, eres más sospechoso y tienes más probabilidades que te pidan documentación. ¿Y por qué yo no podía permitir que me pidieran documentación? Porque yo ya tenía vigilancia en mi casa, ya tenía el pasaporte anulado, lo que quiere decir que ellos no querían que yo me fuera. Y en tercer lugar, mi cara era medio conocida porque el video estaba viral. No podía permitir que me pidieran la documentación, que nosotros le decimos el DNI, la cédula, ¿no? Mm. Entonces, nada, seguí por tierra, pasaron varias cosas que por, bueno, motivos lógicos no te puedo contar, unos detalles que contaré en democracia. Eh, Bueno, de momento vives en una democracia, pero entiendo que este tipo de vídeos molesta mucho a tus perseguidores y puedes tener consecuencias de lo sí, que no, y cuentas, que ¿no? mucha gente que me ayuda está en Venezuela aún, entonces, por eso. Pero yo logro llegar a la frontera y no me Sí, podía ir pero por aduanas. cuéntanos un pequeño detalle de alguien de ese control que de repente, porque es lógico, Es que cuando hay una dictadura, justo esa, Sixto, yo te lo conté en compromete claro, a alguna persona, ¿vale? yo te lo conté en el restaurante de ese amigo en común, pero ese detalle Sí. es muy heavy. Bien. Bueno, Gracias a eso, simplemente quizá añadir que parece que estamos en una película de la Segunda Guerra Mundial con esos controles nazis donde cuando la gente huía te arriesgabas a que te pidiesen la documentación e irte a un campo de concentración, porque al final el helicoide es un es un campo de campo de tortura concentración, y sin de duda, concentración, o sea, es como así. Auschwitz o cualquiera de los que hemos visto en las películas. O sea, eso existe a día de hoy. Bien, Sí, de continúa, hecho, si me perdona. permites, hay una cuenta, le voy a recomendar a toda tu audiencia, que se llama @realidadhelicoide.
ellos tienen una documentación muy buena de todos los casos, de todas las violaciones de Mm, derechos humanos, e incluso tienen una experiencia de realidad virtual, que tú utilizando gafas de realidad virtual, vives la experiencia de estar allí dentro, porque está relatado por un sobreviviente. Y mm. es increíble. Así que el que esté interesado en saber más sobre el helicoide, busquen @realidad helicoide. Pero volviendo a donde íbamos, yo logro llegar a la frontera, evidentemente no por aduana porque tenía el pasaporte anulado y no podía salir. Y yo salgo por una cosa que nosotros llamamos las trochas, que son caminos irregulares entre la frontera colombo-venezolana. Y claro, pasar por allí es arriesgarte porque, como es un camino irregular, todo lo que está allí son grupos, puede ser grupos irregulares. En Venezuela, desde que se firmó aquel supuesto acuerdo de paz donde la FARC se iba a desmovilizar, lo que se llamó las disidencias de la FARC, que fueron los que no entregaron las armas, se fueron a delinquir a Venezuela y están en lugares cercanos allí. Entonces puede ser que tengas la mala suerte de que ocurra algo respecto a eso. Y allí también, por supuesto, hay mucho contrabando. A ver, operan todas las mafias que te puedas imaginar que hay en una frontera de una dictadura con otro presidente de extrema izquierda que además los defiende, porque Petro es un aliado de la dictadura chavista. Sin Entonces, duda, sí. nada, logro salir, tomo un taxi, me voy a la ciudad de Maicao, que era la ciudad fronteriza más cercana, y allí compro una línea de estas que son, sabes, casi que desechables de 1 giga. Lo conecto y llamo a mi madre y le digo, mira, lo logré. Y hablamos un rato, fue una conversación, bueno, me emocioné mucho, obviamente. Y luego de eso, luego de colgarle a ella, llamo a un amigo que el primer día que a mí me habían hostigado, que tocaron la puerta de mi casa, yo lo hice público en mis redes y mucha gente fue solidaria conmigo y me decía, mira, pero sal de la casa y te vienes a mi casa. Y yo a todo el mundo siempre le decía, pero es que el problema no es la casa, el problema soy yo. Si yo me muevo a tu casa, te voy a perjudicar. Y como yo no quiero perjudicar a nadie, yo permanecí en mi casa hasta el último día. Pero este amigo está en Medellín y él me dijo, si necesitas escaparte por la frontera o lo que sea, eh, dime, cuenta conmigo lo que necesites. Y yo me acuerdo que yo le dije, ojalá no sea necesario, pero lo voy a tener en cuenta. Muchas gracias. Cuando le cuelgo a mi madre estando en Colombia y lo llamo a él, le digo, mira, fue necesario. Estoy en Maicao y bueno, él me explicó cómo llegar a Medellín, cómo tomar un Copetram, que es como le dicen allá a los autobuses, una línea de Sí, autobuses, y él me conozco dijo, Colombia. vale. Y me dijo, voy a estar esperándote en el terminal de Medellín. Llego, nos vemos, vamos a su apartamento y allí yo tomo mi decisión, porque yo tenía dos opciones, ¿no? Que era venirme a Madrid, que es lo que hice, o irme a Estados Unidos, que mi mejor amigo vive en Dallas y yo podía llegar. El tema es que yo no tengo visa. Y si no tienes visa, todos los países de Centroamérica, desde Panamá hasta México, te exigen visa para ingresar si eres venezolano. Entonces, si no tienes visa, estás en Colombia y eres venezolano y quieres ir a Estados Unidos, tienes que pasar por una zona que se llama el Darién. El Darién es una selva que queda entre Colombia y Panamá. Y me imagino que has leído sobre la tragedia humanitaria que es el Darién, que han muerto y desaparecido miles de venezolanos y que todos los días, huyendo del horror socialista, huyendo del hambre, de la represión, cada vez más familias pasan por el Darién. Un amigo en común escribió un libro al respecto, por cierto. Y además hay muchísimos documentales también para quien quiera ver lo que ocurre en el Darién. Y Cuéntanos yo, algo más del Darim. ¿Qué es lo que ocurre ahí? oye, lo que ocurre ahí es que está tomado por mafias donde para poder pasar, lamentablemente muchas mujeres han tenido que em, pasar por lo que se llama el sexo transaccional coercitivo, ¿no? Que es básicamente un abuso sexual a cambio de poder dejarte transitar. Además, es una travesía de más de 3 días por la selva. O sea, tienes una posibilidad muy grande de morir, no solamente que te lesiones y quedes ahí, mueras de inanición, sino que algún animal te deprede, que han habido miles de casos en los que es así. Eh, Casos como, por ejemplo, hay ríos que tienen una corriente muy rápida y hay incluso videos de familias o de madres con su hijo en brazos tratando de cruzar el río y cómo el río se lleva al niño sin que puedan hacer nada. Y eso lo hemos vivido los venezolanos desde hace muchísimos años. Entonces, claro, yo dije, está muy complicado el Darién, voy a llamar a 3 amigos que yo sé que lo pasaron y que lograron estar en Estados Unidos y que están bien, a ver qué me aconsejan. Y los tres me dijeron, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Y el que me convence de comprar el pasaje para Madrid
es el tercero, que el tercero recuerdo que lloró en la llamada contándome cómo vio gente morir en la selva. Y yo ahí tomé la decisión, no es por ahí, me voy a Madrid. Entonces, nada, compré mi pasaje, Mm. fui al aeropuerto y algo que me preguntan mucho es, ¿cómo hiciste para volar con el pasaporte anulado? La respuesta es sencilla, como es una medida arbitraria de la dictadura, solamente tiene efectos dentro de Venezuela. Que si tú estás dentro, no puedas salir y si estás fuera, no puedas ingresar. Pero estando fuera, eh, tu pasaporte está perfectamente vigente hasta su fecha de caducidad y como te decía hace unos minutos, el mío es octubre de 2031, así que Qué no tengo bueno. 6 años más de pasaporte. Sí, entonces nada, otra cosa fue el tema de que como yo no tenía, eso fue un momento bastante tenso. Yo recuerdo que ya cuando había pasado mi maleta y había pasado por los rayos X y me habían dado el boleto en la taquilla de la aerolínea, cuando voy a la aduana a que la funcionaria me selle el pasaporte, la funcionaria ve mi pasaporte y me dice, mira, ¿por qué no tienes sello de ingreso? Y yo como, mira, ¿cómo te explico todo lo que Que acaba de pasar? escape. Claro, y entonces yo me preocupé mucho y asumí el peor escenario. Yo dije, mira, me va a extraditar hasta aquí y tal, pero yo mantuve la compostura y le hice la pregunta correcta. Yo le dije, mira, ¿me voy a poder montar en el avión, sí o no? Y ella me dijo, sí, lo que pasa es que existe una multa que se llama multa por omisión de sello migratorio y tienes que pagar. Entonces, nada, este fue el tema de la multa y luego pude abordar el avión y llegar aquí a Madrid. Al llegar a Madrid, yo en la aduana fui muy claro y dije, mira, yo vengo a pedir asilo, em, no vengo de turismo ni nada, soy perseguido político, soy venezolano, tengo pruebas de sobra. Y entonces nada, me dijeron que me podía llegar a la avenida Los Poblados, que es donde está la sede del Departamento de Migración y Extranjería de la Policía Nacional. Entonces yo, claro, me sellan el pasaporte, yo ingreso, me voy directamente a Los Poblados con mi maleta y mi pasaporte recién sellado y me dicen, mira, el tema es que tienes que pedir cita. Y bueno, Sixto, eso fue otra travesía de 2 meses hasta obtener la cita porque está colapsado el sistema. Yo ingresé a Madrid en 19 de agosto y conseguí mi cita el 22 de octubre del año pasado, de 2024. Wow, Sí. es increíble. Y bueno, ¿cómo está tu proceso de asilo político? Yo estoy a la espera de la resolución. Ya yo estoy en una cosa que se llama la carta blanca. Pasan unos meses, tienes que renovarla. Ya esa carta tiene un NIE. Y si cuentas 6 meses desde tu cita, puedes tener ya permiso de trabajo y estar perfectamente legal, con papeles, trabajando, integrándote. eh, y luego del año, tú tienes que ir de nuevo para que te entreguen lo que se llama la carta roja, que es una cartulina donde ya te dan como otros beneficios, pero al mismo tiempo eres una persona a la espera de su resolución. ¿Qué pasa si te dicen que no? Oye, yo no me planteo ese escenario, pero lo pregunté y lo mostramos que a las personas que le he dicho y que no, procede una boleta de expulsión. Sí. ¿Expulsión a dónde? A ver, Eso es lo que digo, porque por lo menos en mi caso es imposible volver a Venezuela. Entonces, hay dos opciones, ¿no? Que ellos te concedan el asilo político o te nieguen el asilo político y te concedan algo llamado residencia por razones humanitarias, que es lo que pasa en el 99% de los casos. o sea, si te devolviesen a Venezuela, sería ingresarte directamente al helicoide. No, sería una condena inmediata, claro. Por eso estoy seguro que no va a pasar. Vale. Oye, ¿has conocido personalmente a María Corina? Sí, claro. Sí. Bueno, primero, enhorabuena, o sea, ese reconocimiento mundial de ese premio Nobel. Para mí, Gracias. una de las mejores decisiones en la historia de los premios Nobel, sin ninguna duda, porque además yo también he conocido otros exilios muy de cerca. Mi primer trabajo fue con un líder cubano del Partido Liberal, un gran escritor y un gran periodista. Y lo conocí muy de cerca hace muchos años, ¿no? Entonces, creo que esa decisión es maravillosa. ¿Qué supone para
la resistencia. Ya no os voy a llamar oposición, sois la resistencia. Igual que los franceses montaron sus resistencias contra los nazis y otra serie de países, Y los muchos, polacos. en muchos casos aniquilados, vosotros sois la resistencia. ¿Qué ha significado ese premio Nobel para vuestra moral y para vuestro espíritu combativo contra esa injusticia? Bueno, entonces donde está, nos dice una persona que se escucha con eco. Ah, vale, me voy a mutear entonces. Vale. Sí, en respuesta a tu pregunta, claro que fue un gran reconocimiento a los venezolanos y a nuestra lucha. Fue para María Corina, pero al mismo tiempo fue para todos los que hemos estado literalmente arriesgando nuestra vida por la libertad. Yo tengo amigos que están lamentablemente secuestrados por la dictadura. Pudiera hacer muchas menciones, pero si tuviera que hacer una sola, yo diría Juan Pablo Guanipa, que es el opositor venezolano más importante luego de María Corina Machado. Él es una persona que ha sido siempre un liderazgo inflexible frente al atropello, que ha sido una persona que ha mostrado valentía y coraje contra el chavismo durante estas 2 décadas y media. Y lamentablemente él fue secuestrado por la dictadura, estaba en la clandestinidad desde hacía muchos meses y transmitieron un video con una especie de dispositivo, de un equipo SWAT, llevándoselo con el titular en el canal del Estado, porque el chavismo instrumentaliza el canal del Estado para hacer propaganda del Partido Socialista con la palabra terrorista y en un intento por humillarlo, pero yo estoy seguro que en las páginas de la historia de Venezuela su nombre va a estar junto al de muchísimos otros que lo han dado todo y que lo han arriesgado todo. Y el Premio Nobel de la Paz es un reconocimiento del mundo democrático, es una manera de poner los ojos del mundo en Venezuela, es una manera de si reconoces al principal liderazgo de la oposición con el Premio Nobel de la Paz, al mismo tiempo estás condenando al régimen chavista, porque el Premio Nobel premia, pero también condena, y es una condena muy firme también a lo que representa el chavismo. ¿Y qué es el chavismo? Es la opresión, es la destrucción, es el empobrecimiento premeditado, es el éxodo, es la distancia, es la tortura, es la miseria, es el hambre. Y María Corina Machado representa todo lo contrario, representa la libertad, representa el mercado, la prosperidad, las oportunidades, la Venezuela decente que queremos y que más temprano que tarde se va a imponer sobre el régimen criminal chavista. Y otra cosa, ya esto es un comentario personal, eh, además de emocionarme y de hacerme muy feliz ver el reconocimiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, debo reconocer que gocé muchísimo viendo las reacciones de gente como Pablo Iglesias y de gente como Juan Carlos Monedero y la izquierda, la extrema izquierda mundial rabiando y llorando y haciendo malabares idiomáticos para justificar lo injustificable con la dictadura chavista, pero esta es otra ocasión más en la que esta gente se retrata como lo que es, como aliados de criminales y la historia va a juzgar, no tengo ninguna duda. Fíjate, cuando empezaste esta charla, esta entrevista, hablas de que tienes internet, que el SMS, el teléfono móvil, y uno se puede hacer la idea de que, bueno, al final es parecido a un país avanzado, o sea, al final Venezuela. Cuéntanos cómo se vive el día a día en Venezuela, cómo es ese terror, esa represión, ese cuidado lo que dices, con quién lo dices, llegas al supermercado, compras algo, sales del supermercado y el dinero ya vale menos de que antes de que entrases 5 minutos antes. O sea, ¿cómo se vive en una dictadura tan represiva como la venezolana? Bueno, antes de referirme al tema de represión, te voy a decir cómo es el día a día. El día a día es que se te puede ir la luz 8 horas sin que recibas ninguna explicación. En Venezuela fue estatizado y nacionalizado todo el sistema eléctrico, por lo tanto es el Estado el único responsable y el único culpable de lo que estamos viviendo, de la tragedia en materia eléctrica, en materia de infraestructura, y nunca te dan una explicación. Siempre tienen es la construcción de un relato falso, ¿no? De que fue un ataque de la CIA, no, es que hay unos terroristas que están en la represa saboteando la revolución, pero el tema es que los apagones son casi a diario y por lo menos en mi ciudad, en Punto Fijo, sabes que Venezuela tiene el peor servicio hídrico de Latinoamérica, pero Punto Fijo, mi ciudad, tiene el peor servicio hídrico de Venezuela. O sea, yo te estoy diciendo que en mi casa nosotros hemos pasado 1 mes y medio, 2 meses sin recibir agua y tenemos que hacer malabares con el dinero para pagar un cisterna
un camión cisterna que te lleve agua a tu casa y luego contar el agua, eh, unos litros para cocinar, unos litros para bañarte evidentemente con tobos de agua, no con ducha. En Venezuela, ducharse es un lujo que solamente la élite chavista se puede permitir, o gente que es exageradamente privilegiada, pero la inmensa mayoría social venezolana no se puede permitir bañarse con dignidad, ni siquiera, ¿no? Lo otro, comer. Mira, Venezuela está llena de personas que comen una vez al día para que sus hijos puedan comer dos. Esa es la realidad y hay una caída absoluta en el consumo de carne, en el consumo de pollo, en el consumo de pescado, en el consumo de proteínas. Lo más que se consume en Venezuela es pan o algún derivado de la harina, como las arepas, por ejemplo, pero sabes que la arepa siempre depende del condimento que tú le pongas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la más famosa, que fue la del Mundial de Ibai, se llama la Reina Pepeada, es con pollo y con mayonesa y con aguacate, ¿no? Pero cuando una arepa no tiene nada, se llama la viuda. Bueno, adivina cuál es la arepa que come la mayoría de los venezolanos. Es la viuda, evidentemente. Y lo otro es que los venezolanos, lamentablemente, nos hemos acostumbrado a ver a nuestros familiares envejecer por videollamada, porque Venezuela tiene un éxodo de 8 millones de personas y estamos hablando de un país con 30 millones de habitantes. Es casi un tercio de la población se fue. Y entonces somos personas que no podemos disfrutar de nuestras abuelas, abuelas que no pueden disfrutar de sus nietos. Dentro de una semana es la graduación de mi hermana y en lo personal me va a doler mucho no poder estar allí. Y la razón para no estar allí fue leer unas actas y que una dictadura opresiva decidiera robarse a sangre y fuego la victoria del Mundo Mundo González. González. Perdón, ¿qué quieres decir? No, 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 me estoy desmuteando. Perdón, que te he interrumpido. Sí, Sí, ya, te decía, y otra cosa es el salario y la pensión. ¿Tú sabes cuánto debe ir un pensionado venezolano en bolívares, no? Es el equivalente a $2 al mes. O sea, nuestros abuelos ni siquiera se pueden comprar los sartén y viven exclusivamente de las remesas que envían los familiares que tienen en el exterior, como pasa en Cuba. O sea, el chavismo cubanizó la vida en Venezuela. Y es lo más condenable de todo, porque Venezuela es un país exageradamente rico en recursos naturales, ¿no? Y el chavismo logró dos milagros socialistas. Hacer triste un país caribeño y pobre un país petrolero. Eso es exclusivamente en socialismo, es posible eso. Y por supuesto que yo estoy seguro que cuando finalmente el régimen chavista caiga, vamos a recordar estas páginas de nuestra historia con vergüenza y nos comprometeremos como sociedad al nunca más, a no repetir esto jamás, jamás. Bueno, ya, pero esa vergüenza es un poco relativa, ¿no? Porque dices, ¿alguna vez este régimen obtuvo mayoría? Yo creo que ni siquiera con Hugo Chávez, o sea, No, con el 98 yo no. ¿pero La tú crees primera. que fueron elecciones transparentes? No, luego él lo que hacía es que iba lo que se llama ir dopado a elecciones, ¿no? O sea, tenía todos los poderes secuestrados, inhabilitaba a los candidatos que le daban la gana de habilitar. Había tarjetas, lo que se llama la tarjeta electoral de un partido, que es lo que aparece en el tarjetón al momento de votar, que eran judicializadas por su Tribunal Supremo y se le entregaban a una persona servir al sistema. Entonces, al que no inhabilitaban, no tenía tarjetas para presentarse. O sea, una cosa norcoreana, ridícula, absurda. Pero dentro de todos esos abusos, Chávez, a través de ese abuso, lograba arrebatar la elección. Porque yo digo, no las ganaba, las arrebataba. Pero ahí estaban los votos. En cambio, Maduro perdió 70-30 y decidió no desglosar un resultado. O sea, ya es el colmo del abuso y de la caricatura de una dictadura. Claro, uno ve a este personaje y le parece como un paleto, un tío mentalmente muy poco desarrollado. A veces parece tan tonto que es hasta cómico, ¿no? Pero luego imaginas la crueldad con la que Sí, aplica su política y dices, ¿qué está ocurriendo aquí, no? ¿Quién está detrás de este? Porque al final yo creo que él es más o menos como un muñeco de trapo, ¿no? a eso iba. Sabes que el poder real
En Venezuela es el segundo a bordo del régimen, que me imagino que has escuchado su nombre. Se llama Diosdado Cabello. Él Sí. tiene un programa en el canal del Estado los días miércoles Mm, que se llama literalmente Con el mazo dando. mm. Y el programa es él, no se sabe cuántas horas dura, a veces dura 3 horas, 4 horas, es lo que a él le dé la gana. Y es él con un garrote. El que no me crea, por favor, búsquenlo en Google. Es él con un garrote diciendo a quién va a poner preso. Va. O sea, Hoy no sé dónde leía que alguien, creo que en el Parlamento Europeo o algo por el estilo, afirmaba, dentro de 10 años vamos a tener que preguntar a los venezolanos cómo salisteis de esta, porque desgraciadamente ese tipo de procesos empiezan en cualquier parte del mundo. Y uno dice, yo recuerdo que muchas veces me dijeron, los cubanos decían, eso aquí no va a pasar, o sea, esto es Cuba. Los venezolanos, lo mismo, decíais exactamente lo mismo, esto no es Cuba. Aquí esas ideas no van a triunfar, eso aquí no va a pasar. Y pasó. Y lo mismo ha ocurrido en muchísimos países. ¿Cómo ves tú Europa? mira, yo la veo en una decadencia, pero es una decadencia lenta, ¿no? Yo hace poco justamente conversaba de esto con un amigo que me invitó a su podcast y el tema es que tú lo puedes sentir sobre todo al hacer comparaciones generacionales. Porque fíjate, en Venezuela vivimos algo similar y se llama la titulitis, ¿no? Que es cuando todo el mundo pudo ir a la universidad o hubo una generación donde mucha más gente tuvo la oportunidad de ir a la universidad y de sacar un título, pero al graduarse no había salida en el mercado laboral, no había oportunidad en el mercado laboral. Y entonces la verdadera reflexión que uno se tiene que hacer, más allá de que está muy bien que tú puedas ser licenciado, es tu padre con un salario de obrero se compró una casa, se compró un auto, te mantuvo a ti, mantuvo a tu madre, mantuvo a tus hermanos, y ahora hoy, tú siendo licenciado, te, te alcanza para pagar una habitación precarizada y medio llegas a fin de mes en un piso que compartes con 4 personas. O sea, tú no te das cuenta de la degeneración generacional, de la degradación, porque, Sí, sí, sí. pero tienes un título, ¿no? Es como una miseria cool. Sí, Entonces yo creo que ante eso hay que rebelarse. Y es un sistema pensado para que tú te acostumbres a vivir mal poco a poco. sí, 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 Y sí, sí. súper regulado. Porque además algo que me extraña mucho de acá es la cantidad de regulaciones que hay. Es absurdo, ¿no? Eso que Sí. decían, creo que fue Carlos Rangel, que decía que un país donde se regule al que produce y se subsidie lo que no funciona es un país condenado a la ruina. Mira, te puedo contar que en muchos pueblos de España, en muchísimos, la primera empresa por número de empleados es el ayuntamiento, pero con mucha diferencia. Entonces, es bastante evidente que el manejo de los recursos por parte pública es deficitaria y ruinosa, y en la parte privada es eficiente y genera prosperidad y bienestar, ¿no? Pues todo eso se está invirtiendo. Y me interesa mucho esta perspectiva económica de la conversación que estamos teniendo, ¿no? ¿Cómo alguien sobrevive a esas inflaciones tan salvajes en países como Venezuela? A la Porque inflación, casi. escuché, perdona que añada, escuché un podcast de un venezolano que me decía, escúchenme porque yo vengo del futuro y les vengo a contar qué es lo que les va a pasar. Y les está pasando paso por paso lo que pasó en Venezuela. Mira, nosotros para refugiarnos, contaba este venezolano, de la inflación, comprábamos brocas de taladro porque valían más que el bolívar. Eso no perdía el valor porque no se podían imprimir brocas de taladro, tenían liquidez inmediata, si tú ibas, cualquiera te las compraba porque las necesitaba y la transformabas en bolívares, pues al precio que subieran, pero las brocas no perdían valor. Si bajaba el bolívar, subía el precio de las brocas, ¿no? Con lo cual ellos tenían soluciones imaginativas para poder mantener su capacidad adquisitiva. Sí, porque los bolívares literal se te deshacen en la mano.
Es así. Sí. Lo que ha hecho la mayoría de la gente también es de realizar sus ahorros, ¿no? Mm, O sea, por lo menos me acuerdo, y por supuesto en efectivo, porque durante la mayor parte del régimen zarista era imposible que tú tuvieses bancarizado tus ahorros con dólares. Ahora sí se puede hacer en algunos bancos, pero tú confiarías tus ahorros en un banco controlado por yo jamás. no. O sea, Ni aunque no estén controlados. no, No bueno, confío en los bancos. sobre pero el otro debate, ¿no? Con el euro digital, por Eh, ejemplo. Sí, bueno, pero al final la gente también espabila, ¿no? Y la gente empieza a decir, oye, el control del dinero es mío, el control de la privacidad es mía. Entonces, yo no quiero tu moneda digital. Claro, es que al final, Entonces, fíjate, el socialismo se vende como una especie de ideología redentora, ¿no? mm, Como algo nuevo. Y al final es una nostalgia traicionaria. Al sí, final es controlar tu vida, es decirte cuánto tienes que gastar, cuánto tienes que ganar, es decidir cuánto te van a sacar de tu bolsillo a través de impuestos confiscatorios. Es además que la gente, que esto también ocurrió en Venezuela, y en un país donde eso ocurra, lo siguiente que te voy a decir, hay que tomar eso urgentemente, y es que como ellos aniquilaron el sector privado, los salarios se vinieron abajo y pasó a ser la mayor aspiración de una generación de venezolanos fue hacerse funcionario. Y en un país donde la mayor aspiración de un joven o ser funcionario, oye, algo adiós. va muy mal. Mm, mm. Sí, correcto. Porque maticemos un detalle. Venezuela tiene las reservas de petróleo entre los 3 países con mayores No, es el reservas que de más, petróleo del el que mundo, más, o el que más, el que el que más. más. O sea, más que Dubái, que Arabia Saudita, que cualquier país Cualquiera. del Medio Este, y dices, pero ¿cómo es posible em, que vivan arruinados siendo más ricos que Noruega por habitante? Porque claro, es que sois muy poca gente también. Entonces, con unas rentas tan salvajes, cualquier tonto con un lápiz podría poner a producir eso. O sea, se lo das a una empresa extranjera, le das el porcentaje justo que te pida y que pueda hacer beneficios, y el resto lo reinviertes en la población. De hecho, Venezuela era rica antes de que llegasen esta gente, Sí. ¿no? Con sus problemas, pero los problemas normales del país, ¿no? Sí. Había, bueno, sobre todo en la última década, que fue en la década de los 90, que fue la década en la que Chávez llegó al poder. Hay un tema, y es que hay un libro que si tú no conoces, te lo recomiendo a ti y a toda tu audiencia, que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario, Ajá. He que te oído. habla del camino, hace una crítica social muy buena a Latinoamérica en general, pero sobre todo hace la descripción de cómo es el camino de gente como Hugo Chávez, de gente como Petro, ¿no? Que Hugo Chávez, que era un militar golpista, Petro, que era un guerrillero con delitos de sangre, de repente se ponen una corbata y se vuelven unos socialdemócratas moderados y se presentan a las elecciones y llegan al poder. Y desde el poder generan la destrucción que no pudieron hacerla tomando el poder por asalto al fracasar en esas obras. Y es increíble que ese libro fue escrito hace más de 40 años y está tan vigente y describe también a la izquierda fundamentalista de hoy. Y tú te das cuenta que son lo que, son lo que siempre han sido, Sí. ¿sabes? No hay nada nuevo, no hay una propuesta nueva. Lo que hay es una forma de encapsularlo con marketing de forma distinta, pero los resultados van a seguir siendo los mismos porque ellos son los mismos. Mira, hay otro libro que es el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, escrito en el año, pues hará casi 30 años. Uno de los autores era Carlos Alberto Montaner, el otro Álvaro Vargas Llosa, uno de los hijos de Mario, Plinio Alpuello Mendoza, Sí, Achuleyo Mendoza, y, y es un manual también de eh, l- lo insostenible que es esta ideología y lo malvada y lo perversa que es esta ideología, pero que dominan fantásticamente bien la promoción. O sea, tú has hablado de un canal de televisión absurdo, pero que ellos saben muy bien cómo comunicar y cómo establecer estrategias. es la batalla del rey.
Y Claro, de claro. propaganda, claro, sí, sí. Totalmente. Eso que decía Lenin, de Mm, que contra los cuerpos la violencia y contra las almas la mentira. Es sí. así. Si tú sales a protestar, la represión sistémica. Y si tú comienzas a pensar y a darte cuenta que el sistema no funciona, viene la construcción de un relato falso. Y así es como opera el chavismo. Y lo que pasa es que ya es insostenible porque es demasiado evidente el fracaso, el colapso, y que son unos criminales que ya ninguna persona demócrata con cuatro dedos de frente puede poner hoy en día que el chavismo es algo distinto a una mascadura criminal. Mm. ¿Te planteas volver a Venezuela en algún momento? Por supuesto, yo quiero ir enseguida. Apenas hay un cambio de régimen, me regreso. Yo quiero ser parte de la reconstrucción de mi país y quiero aportar. Y sé que en libertad, porque lo que necesita Venezuela son dosis de libertad, ¿sabes? Libertad política, pero también libertad de expresión, pero también libertad de mercado, libertad de propiedad, todas las libertades para que seamos estadistas siempre debimos ser. Mm, Y que lamentablemente se nos atravesó el chavismo en la historia y nos destruyó, pero quedará de reflexión y de aprendizaje no solo para nosotros, sino para la región. Porque todos los amigos, o casi todos los amigos del chavismo, hoy por hoy están caídos en desgracia en Latinoamérica. Mira cómo está Cristina Kirchner, mira cómo está Evo Morales, mira que fue de Lula, que fue condenado, pero lamentablemente luego se presentó y regresó al poder. Pero estoy seguro que lo que él representa en las próximas elecciones van a salir. Lo mismo pasó con Chile. La izquierda mm, extrema que siempre se respaldó al chavismo ya no está en el poder, quien está en el poder es un tipo como Boric, que a pesar de que es un señor que yo no votaría nunca, cuando le preguntan por el chavismo, dice que es una dictadura mm. y que hay que condenarlo, que se robaron unas elecciones y que el mundo debe darse cuenta de lo que son. Y es un tipo que está consciente, ¿no? Porque ya ni la izquierda se quiere retratar con el chavismo. Bueno, no es tan así, ¿no? No, no, la izquierda, déjame hacer una trufa, la izquierda democrática. Vale, Si vale. vienes aquí, ves a gente como Pablo Iglesias, bueno, pero eso no es izquierda democrática, eso es Sí, extrema izquierda. sí. Ujú. Y no solo, o sea, más de un ministro español Bueno, o miembro del que, gobierno no vi que van a decir que... el ministro que se reunió con Delcy ya cayó en desgracia, por otras razones, pero ya cayó, Mm. ¿sabes? El ex ministro de Transporte. Sí, 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 efectivamente. No, no, y más, y Coldo también estuvo con Delcy, y esa noche hubo muchas llamadas, y mucha gente atendió el teléfono. Bueno, ¿cómo ves tú esa transición para que no corra la sangre en Venezuela? ¿Cómo puede ocurrir la caída de este régimen y que vuelva la libertad y que vuelva la democracia a Venezuela? Bueno, lo primero es que se restituya el línea constitucional, porque los venezolanos no estamos pidiendo un golpe de Estado. El presidente electo es Edmundo González y quien dio el golpe de Estado fue Nicolás Maduro al robarse la elección y atrincherarse en el poder a sangre y fuego contra todos nosotros. Ellos le declararon la guerra al país. Y cualquier cosa que ocurra para sacar a Nicolás Maduro del poder sería una restitución del hilo democrático, ¿no? Entonces, cuando eso ocurra, finalmente, yo pienso que la urgencia sería convocar una Asamblea Nacional Constituyente para refundar los poderes de la República. ¿Sabes? Porque en Venezuela todos los poderes están cooptados por el chavismo. El Tribunal Supremo de Justicia es el buffet personal de ellos. El fiscal general es un militante del Partido Socialista nombrado a dedo. El Consejo Moral Republicano está tomado también por el chavismo. El Consejo Nacional Electoral está tomado también por el chavismo. Entonces, definitivamente hay que hacer una tabla rasa institucional donde podamos poner a gente que esté del lado de la democracia, que esté del lado de la civilidad y que esté preparado para estar aquí. Porque algo que caracteriza al chavismo es que enchufa amigos, tengan o no tengan el currículum para estar allí. Entonces, Ya. una de las cosas que tenemos que rescatar es la excelencia. Hay que reivindicar la excelencia y condenar el malandraje y la vanguardia. Lo otro sería, inmediatamente, yo diría que habría que comenzar a liberalizar la economía. Eso también se tiene que hacer en los primeros 100 días. Y mano dura para las bandas armadas chavistas. El chavismo tiene, ellos lo llaman colectivos, pero son unas bandas armadas, guerrillas urbanas, armadas por el propio chavismo, que delinquen a la sombra del Estado
y que han sido instrumentalizados para asesinar gente que protesta, para meterle miedo a vecinos que quieren organizar alguna protesta por temas tan simples como no tener agua en su comunidad, y son los hijos del chavismo a los que si no se pliegan a entregar las armas y a ser parte de la nueva Venezuela, pues habrá que ir por ello con mano dura. O sea, Venezuela no puede seguir así. Otra cosa es que fíjate que en Venezuela la delincuencia tomó tanto los espacios que ni siquiera dentro de las cárceles el chavismo controla a los criminales. En las cárceles venezolanas operan una figura de caciques criminales llamados los pranes, ¿no? Que son tipos que organizan secuestros desde la cárcel y que tienen acceso a celulares, a armas, a la compañía de señoras con las que no tienen ninguna relación familiar, etcétera. Eso se tiene que acabar. ¿Y cómo se va a acabar eso? Pues con mano dura, sin duda alguna. Yo siempre lo te resumo en la siguiente frase: mano dura y libre mercado. Sí, lo que pasa es que, claro, las transiciones con mano dura suelen provocar que se disparen las armas, ¿no? Porque date cuenta que hoy una gran parte del ejército y una gran parte de la policía y de las fuerzas de seguridad son prochavistas. Bueno, habría que No, ver la fíjate, realidad. no. Yo te puedo explicar eso. La mayoría de las Fuerzas Armadas, o sea, con lo siguiente que te voy a decir, no me estoy refiriendo al alto mando, que evidentemente sí es chavista y sí está cooptado por el régimen, ¿ok? Pero el resto de la Fuerza Armada es en su inmensa mayoría gente opositora, gente que quiere que se acabe también el régimen. De hecho, hay un análisis que puedes conseguir en una página web de cómo quedaron los resultados electorales en las bases militares. ¿Y quién ganó en las bases militares? ¿Qué es lo que pasa? Que el chavismo dio cabida a la inteligencia cubana, al geo cubano, para que tengan pintadas las líneas y tengan vigiladas las familias y todos los entornos de la oficialidad media, para que no haya sublevación, ¿no? Lo que nosotros en Venezuela conocemos como los comacatos, que son comandantes, mayores, capitanes y tenientes. Todos ellos están siendo las 24 horas del día espiados por inteligencia cubana. En Venezuela no hay soberanía, no la hay, ¿no? Y segundo, los parques de armas están exclusivamente en sitios donde hay gente absolutamente cercana al régimen que nos está resguardando. Por eso que mucha gente dice, mira, pero ¿cómo es posible que en Venezuela hay una sublevación militar? Es que lo tienen, como dicen en España, atado y bien atado, ¿no? Mm. Más allá de que el espíritu de la Fuerza Armada también está con la Constitución, también está con la democracia, y al momento de votar, votaron en su mayoría por República. Pero lo que te decía es que en la transición, y sobre todo cuando comienza a hacerse justicia, porque yo siempre he dicho, no se trata de retaliación ni de venganza, se trata de hacer justicia, porque además la justicia es socialmente reparadora, Mm. ¿verdad? Es que las madres de los asesinados en centros de tortura puedan ver al esbirro que asesinó a su hijo tras las rejas. O sea, eso es socialmente sanador, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que si lamentablemente no se quiere emplear algunos a la justicia o al imperio de la ley, pues habrá que ir por ello, porque aquí no puede haber impunidad. Aquí lo que puede haber sería beneficios procesales, que es lo que se ha estado impulsando desde hace tiempo, hacia quienes estén dispuestos a relatar violaciones de derechos humanos que ayuden a acabar con la impunidad, a cambio de solución de penas. Eso se está haciendo. De hecho, hay uno muy famoso que estaba aquí en España, que se llama el Pollo Carvajal. Me Sí. imagino que han escuchado hablar de él. Está en Sí. una prisión federal de Estados Unidos. Se declaró a sí mismo culpable de narcotráfico y está Mm. negociando beneficios procesales a cambio de delatar a los demás, ¿no? Sí. Entonces, claro, para eso es 100%. Pero el que quiere impunidad y haya violado derechos humanos, eso no va a pasar. Ya. Bien, muchísima suerte. O sea, yo te puedo contar escenas de épocas en las que estaba en Colombia y veía a venezolanos mendigar, pero con un niño con gafas que parecía Harry Potter, sentada en la acera con su madre y personas como tú y como yo. O sea, es que son
personas que hablan español y que podrían ser nuestros hermanos, nuestros primos, nuestras familias, ¿no? Y no tenían absolutamente nada, nada, ni para cenar ese mismo día. Yo sí Mira, quiero que la gente es solidaria, mira, yo pero... Mm, te quiero contar, ahora que dices eso, ¿qué es lo más dantesco que yo vi en Venezuela en toda mi vida? Yo, como te dije, yo vivía en Puerto Fijo, yo me gradué de abogado y yo estaba haciendo un máster en una ciudad que se llama Maracaibo, que es una gran ciudad cercana a Punto Fijo. Con los posgrados, solamente los podías estudiar los fines de semana. Yo veía clases los sábados, ¿no? Desde la mañana hasta el final de la tarde. Y el sábado era el día en el que la universidad sacaba la basura. Y siempre que yo estaba saliendo de clases, yo veía frente a la universidad como niños de la calle se peleaban con perros de la calle para comer de la basura. mm. Y que eso pase en un país petrolero es una cosa imperdonable que hay que hacer que el chavismo pague. Definitivamente hay que hacerlo pagar. Sí, yo creo que una solución, o sea, con María Corina al frente, creo que va a haber mucha parte de perdón de algunos que no hayan cometido crímenes, Claro. pero que tengan esa ideología y una integración de todo el pueblo cubano, ¿no? Y una vuelta del exilio y la reconstrucción de un país que no va a ser fácil, no va a ser en un año ni en dos, sino que tomará tiempo. Pero sé que lo haremos en tiempo récord, porque Venezuela tiene recursos de sobras para hacerlo. Sí, yo confío también que vais a ser un claro ejemplo de reconstrucción de las mentes, porque al final todo esto es una enfermedad mental de una parte de la población, ¿no? Y va a haber una reconstrucción rápida y yo desde luego no puedo más que desearos todo el éxito del mundo en este proceso, porque confío en que sois un país maravilloso con personas maravillosas. Tengo muchos amigos venezolanos y lo vais a conseguir sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ah, Y pues muchas nosotros gracias, Héctor. estamos con vosotros de Muchas corazón. gracias. Y gracias por el espacio. Yo también estoy completamente convencido de que Venezuela lo hará. Como dijo María Corina, va a ser un milagro económico venezolano. El mundo se va a maravillar de lo rápido que el país se puso de pie, se puso a producir, tuvo una economía vibrante y está un país próspero al que la gente quería ir y no al que la gente huía del hambre. Así que nada, viva Venezuela libre y un abrazo. Viva Venezuela libre. Gracias. Gran abrazo. Chao.